Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al video. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la clasificación de terceros molares según Pell y Gregory. Pell y Gregory van a tomar esta clasificación en cuenta. Principalmente va a ser esta clasificación la relación de los terceros molares en cuanto a la rama ascendente de la mandíbula. Así que la clasificación de Pell y Gregory primero se va a clasificar en clase 1, 2 y 3. Y estas a su vez se van a clasificar en posición A, posición B y posición C. Para lo cual vamos a empezar primero con la clase 1. La clase 1 va a ser la que se podría decir que se da en la mayoría de veces, en la cual se va a verse que el tercer molar va a estar erupcionado a la misma altura del segundo molar. Quiere decir que en cuanto a la rama ascendente de la mandíbula, va a haber espacio suficiente para cuando el tercer molar erupcione, haya espacio aquí y normal pueda salir o erupcionar. Así que el nivel oclusal de estos dos dientes, del segundo molar en cuanto al tercero, va a ser totalmente igual en ambos. Ese va a ser la clase 1. Ahora la clase 2, que quiere decir que en esta zona no va a haber espacio suficiente para cuando erupcione el tercer molar. Eso va a hacer que la parte coronaria del tercer molar prácticamente esté dividida por la mitad por la rama ascendente de la mandíbula. Como pueden observar, al momento de nosotros tal vez o de que se tome la radiografía, este tercer molar se va a ver en la radiografía justamente dividido por la mitad por la rama ascendente de la mandíbula. O sea, una parte de su corona se va a verse y la otra parte va a estar en el hueso. Ahora, la clase 3 de Pell y Gregory va a ser, o bueno, lo que quiere decir esta clasificación 3 es que no va a haber espacio en esta zona de la mandíbula. Quiere decir que el segundo molar va a estar ocupando toda esta zona. Entonces, ¿dónde va a emerger el tercer molar? Va a emerger en esta zona, o bueno, se va a desarrollar en esta zona. Prácticamente va a estar todo el cuerpo del tercer molar en el hueso. Entonces, como pueden observar, la clase 1 es cuando hay espacio suficiente para que pueda desarrollarse en este área. En la clase 2 es cuando no hay mucho espacio, entonces la mitad del diente está hacia la zona erupcionada y la otra zona también está erupcionada pero está dentro del hueso. Y la clase 3 es cuando prácticamente todo el diente va a estar dentro del hueso. Ahora, en cuanto a la posición A, posición B y posición C, mayormente vamos a tomar en cuenta la oclusión de estos dientes. Quiere decir que, por ejemplo, para la posición A, en esta posición vamos a ver que va a ser igual que la clase 1. La diferencia es que en este caso no es necesario que haya un espacio como aquí para que erupcione. El tercer molar puede erupcionar quizás con más espacio, menos espacio. Aquí principalmente se va a tomar en cuenta este nivel en el que va a estar en cuanto al segundo molar. Ahora, la posición B quiere decir que el diente va a estar prácticamente de esa forma erupcionado. No va a estar por encima de la cara oclusal del segundo molar, sino va a estar por debajo, pero también va a estar por debajo de la línea cervical. Entonces quiere decir que este molar va a estar su corona va a estar prácticamente entre la mitad del hueso y la mitad ya estaría erupcionado. Esa va a ser la posición B. Y la posición C, ¿qué quiere decir? Que prácticamente todo el diente va a estar por debajo de la línea cervical. Quiere decir que esa va a ser. Puede estar su cara oclusal justo aquí en la línea cervical o por debajo, pero no por encima para esta clasificación C. Eso es lo que se toma en cuenta.
Entonces, como pueden ver, son esas las clasificaciones. Ahora, dentro de esto nosotros podemos tal vez unir estas clasificaciones y hacer ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si queremos unir la clase 2 con la posición B, sería que estos dos, por ejemplo, si lo unimos para este ejemplo, se va a poder observar que nos dice que es clase 2. Clase 2 nos dice que una parte de la corona está mirando, o bueno, está en un área totalmente despejada y la otra área está dentro del hueso. Entonces quiere decir que en esta clasificación, por ejemplo, y se encuentra en la posición B, que está por debajo de la línea cervical, entonces más o menos aquí es donde que vamos a poner aquí. Para la clasificación 2B, por ejemplo, quiere decir que el diente va a estar más o menos en esta zona. Una parte hacia el hueso, otra parte hacia la zona erupcionada y también la parte de la corona en la línea cervical. No toda la mitad, pero una parte va a seguir todavía incluida. Ahora, por ejemplo, si hacemos otra clasificación, por ejemplo, tomemos la 1 y la C. Clase 1, posición C. Por ejemplo, para esta clasificación tenemos que observar, ¿no? Clase 1 y la posición C, que nos dice que está por debajo. Entonces prácticamente el diente en ninguno de ellos está en la rama ascendente o a este lado de la rama ascendente. Entonces para este caso, por ejemplo, va a ser que el diente va a estar aquí, va a tener suficiente espacio aquí para poder erupcionar, pero va a desarrollarse aquí abajo. Esa va a ser la clasificación 1C. Bueno, la clase 1 y la posición C. Ahora, por ejemplo, para la clase 3, por ejemplo, y la posición B, vamos a tomarlo de ejemplo. Clase 3 y la posición B. Por ejemplo, para este ejemplo, nos dice que la clase 3 está prácticamente dentro del hueso. Ahora la posición C nos dice que está por debajo de la línea cervical. Entonces más o menos el ejemplo nos va a tener que resultar en esta zona, hacia aquí. Por debajo de esta línea tiene que estar y dentro del hueso. Entonces el diente más o menos va a desarrollarse en esta zona. Bueno, no sale tan bien el dibujo, pero esa va a ser la clasificación. Y así podemos tomar muchos más ejemplos, ¿no? Haciendo diferentes combinaciones nos van a seguir más ejemplos. Lo que tenemos que tomar en cuenta principalmente con esta clasificación de terceros molares de Pelli-Gregori es tener en cuenta la clase 1, clase 2, clase 3. Aquí en las imágenes pueden ver tal vez de manera más detallada cómo es lo que se puede diferenciar esas clases y las posiciones que estas van a tomar en cuanto al segundo molar, viendo desde aquí en la línea oclusal. Por ejemplo, aquí va a ser iguales, pero en la posición B prácticamente va a ser casi en la mitad del segundo molar, por debajo de la línea oclusal y por encima de la línea cervical. Y luego vamos a tener la posición C, que prácticamente va a estar por debajo de la línea cervical. Y bueno, eso es todo en cuanto a esta clasificación.